Vamos a empezar el acto de la presentación de las marzas. Tenemos aquí a su... ¿Tú eres presidente, no? Sí, soy Marcelo Más. Presidente de la ronda, tesorero, también ha venido por si acaso nos hace falta dinero. Pero es a pedir, ¿eh? No venimos a pedir. En las marzas se pide, ¿no? Los dos son profesores de profesión, y nos quieren hablar de las marzas, del sentido de las marzas y cómo funcionan las marzas en Torrelavega. Entonces, esta es la presentación para que el día 29 vengamos todos a escucharlas a las 10 de la noche y a darles un gran aplauso aquí para que vayan contentos, para que vuelvan el año que viene, porque si van descontentos ya no vuelven. Tenemos que tratarles muy bien. Contentos nos fuimos que hemos vuelto este año. Este año volvemos. Bueno, pues empezamos. Calleja, cuando quieres. Bueno, empieza tú. Bueno, pues nada, ya nos ha presentado... ¿Qué tal se oye? Es que yo creo que se oye mejor sin micrófono que con micrófono. Claro, hay que proyectar un poco la voz, pero creo que se oye perfectamente. Nos decía Pedro que utilizáramos el micrófono, y tanto él como yo, pues por la profesión, por décadas de profesión de profesores, pues estamos acostumbrados a hablar a grupos y eso. Y tal vez incluso, mi padre lo suele decir, dice, es que hablas incluso un poco más alto de lo que deberías. En casa casi les hablo a ellos como si fueran alumnos y tampoco es plan, ¿eh? Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Algunos de... Me vais a permitir que desde el primer momento os diga de vosotros. Si alguien prefiere que me trate de usted, pero yo creo que somos todos jóvenes, ¿verdad? Y nos podemos tutear. Pues decía que algunos de vosotros ya estabais aquí en la charla que dimos el año pasado, y este año, precisamente por eso, pues vamos a intentar hacer algo un poco diferente. Sí que es cierto que en un primer momento vamos a empezar presentando un poquitín, dando unas ideas básicas sobre lo que son las marzas, después también, porque Manuel luego tendrá que ausentarse un poquitín antes y eso, y después también seguiremos hablando un poco de ello, pero no me voy a extender demasiado, y eso que tengo fama ante los alumnos de enrollarme mucho, no me voy a extender demasiado, porque enseguida vais a ver un vídeo de una parte de las marzas, la Rutona, que es francamente bonito. Es muy probable que algunos de vosotros ya lo hayáis visto representados, y en cualquier caso ahora lo vais a ver en un vídeo que se ve además y se oye bastante bien, ¿eh? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que llega ya el tiempo de cantar las marzas, y el tiempo de cantar las marzas, cómo no, pues es el tiempo en el que se acerca marzo, en el que se acerca el primer mes de la primavera, el mes de las flores, el mes en el que ya se empieza a recoger algo y se empieza a plantar mucho en el tema de las cosechas, y el mes del equinoccio, el mes en el que se igualan las noches y los días para después ganarle el día al terreno a la noche. Y cuando llegaba, y años atrás, luego vamos a ver cuántos años atrás, cuando llegaba este tiempo, cuando se acercaba el mes de marzo, básicamente en los pueblos, no tanto en las ciudades, en los pueblos, como bien decía nuestro anterior presidente Juan José Crespo, las marzas son de pueblo, pues en los pueblos se reunían normalmente los mozos se reunían coincidiendo con el último día de febrero, el último fin de semana de febrero o el primero de marzo, el primer día de marzo. A ver, no había en los pueblos una fecha absolutamente fija para reunirse, era cuando mejor convenía a la gente. Nosotros sí que tenemos una fecha fija en Torrelavega, el último día del mes de febrero es una fecha que todos los marceros de Torrelavega tenemos marcada en el calendario, y ese día, llueva o nieve, que incluso con nieve hemos llegado a cantar, esto haga frío o haga sol, sea domingo o sea miércoles, pues salimos a cantar y salimos a representar las marzas, más que a cantarlas como se hacía antes, a representar las marzas,
pues por distintas plazas. Empezaremos en el asilo, es una cosa que quiero empezar diciendo ya, porque el primer lugar donde se van a cantar las marzas es un lugar que puede resultar muy cómodo, muy cómodo, para poder ver, por ejemplo, la representación de la Rutona, cosa que cuando lleguemos aquí lo haremos, porque aquí se cantarán otras marzas, ¿eh? Y en el asilo, ya digo, se está calentito, se está bien, y ahí es donde empezamos, para después ir a Nueva Ciudad, a la plaza junto a la iglesia, al barrio Covadonga, al ayuntamiento. Vendremos después aquí, luego iremos a la iglesia de la Asunción, y terminaremos representando de nuevo por segunda vez la Rutona, porque la primera se representa en el asilo, y posteriormente cantando a la llegada de marzo en la fuente de Cuatro Caños. Esa es nuestra representación, pero anteriormente, como he dicho, los jóvenes se reunían en un día concreto, se juntaban el grupo de jóvenes, de mozos, después lo explicaré más en detalle, que formaban la ronda martera, y eso pedían permiso a las autoridades. Las autoridades eran el maestro, el cura y el alcalde. Y si el maestro, el cura y el alcalde se dignaban a darles permiso, cosa que solía suceder, ensayaban un poco las marzas que ya conocían, y tal vez alguno pues había podido ir pues por Campó, había podido ir por Soma, y se había traído también alguna marza nueva y eso, y las intentaban ensayar un poquitín, ¿eh? No es como ahora que tenemos 15 ensayos en Torrelavega, y en Cartes pues tenemos alguno menos, pero también al caer de la noche empezaban a cantar las marzas. Yo no sé si quieres que ahora les explique esto. Les explico esto y después ya... Bueno, vamos a hacer otra cosa. Como quieras. Vamos a hablar de otra cosa antes de explicar eso. Las marzas, desde el 2015, están declaradas como bien de interés cultural inmaterial. ¿Qué quiere decir eso? La Unión Europea pone mucho énfasis en que no son solamente bienes a proteger las iglesias, los castillos, los monasterios, todo tipo de edificación civil o religiosa, sino parajes naturales, sino que también hay que proteger las tradiciones, que serían los que son bienes de interés cultural inmaterial. No se pueden tocar, pero hay que protegerlos. Entonces, en el 2015, a petición de la Unión Europea, que forzó a España, a su vez España forzó a las comunidades, se declararon 4 bienes de interés cultural inmaterial, que fueron los bolos, el rabel, la primera vez que se bolos, el rabel, fue las marzas, los bolos, el rabel y las marzas. Esas fueron las primeras 3 cosas que se... No, los primeros 3 bienes culturales inmateriales que se declararon fueron el tañir de los bolos, decían, el rabel y las marzas. Después ya hay un par de cosas más que son bienes culturales inmateriales, y están en lista de espera otras 2 o 3 también. Se han añadido después, yo creo que falta una ahí, pero bueno, se han añadido después la tonada montañesa. Eso es. Se han añadido las danzas tradicionales de Cantabria, una serie de ellas que se ha hecho un listado, la Vijanera, que es el primer carnaval de invierno de Europa, y están en vías, falta he dicho la trova, falta otro por el camino. Las guerras cántabras. ¿Cuál? Las guerras cántabras. No, las guerras cántabras no son bien de interés cultural inmaterial, son muy interesantes, son bien de interés, son fiesta de interés turístico, porque las guerras cántabras se inventaron en el año 2000. Por ahí. Son una invención moderna, está muy bien presentado, pero es una cosa moderna. Estamos hablando de cosas tradicionales con muchos años atrás. Y ahora están en trámite, que yo sepa, la Vijanera está declarada bien de interés cultural inmaterial, ha sido lo último que se ha hecho, y ahora están con el carnaval de Piasca y con los zamarrones de poblaciones. Y bueno, entonces vamos a ver un pequeño vídeo de cuando se declararon, lo hizo la consejería, de cuando se declararon las marzas, hablan de algunas cosas. Viene lo del pueblo.
Las marzas son cantos petitorios, y esto conviene siempre aclararlo. Cuando decimos petitorios, estamos queriendo señalar que al favor de cantar las marzas, la gente recibe siempre algo. Normalmente solía ser lo que llamamos en Cantabria el compango, que son productos de la matanza del cerdo, es decir, costillas, chorizos, morcillas, jamón, y también se recibía dinero o vino, porque el camino siempre era muy largo. Bueno, las marzas son unas coplas que se cantan el último día de febrero y el primer día de marzo para dar la bienvenida a la primavera. Y se van haciendo de ronda por las diversas casas de los vecinos en alabanza a esa primavera y en alabanza a los propios vecinos. Si nos atrevemos a la descripción que nos hace Don Sisto de Córdoba y Oña en su libro Recopilación del Cancionero Popular de la provincia de Santander, en el tomo 4, pues él nos indicaba que las marzas quizás se basaban en la melodía musical que escuchó en el cumpleaños de Pereda en el año 1878. Entonces que Polanco era un pueblo noble, con mucho amor al trabajo, y que, como decía Pereda, cantaba siempre y en todas las partes. Desde luego, lo que sí tenemos claro es que el origen de las marzas se difunde y va a tener un sentido realmente no eclesiástico, sino que va a tener un sentido simplemente de alabanza a la primavera, ¿no? Con Julio César el calendario lunar se modificó y pasó a ser el inicio del año, pues el 1 de enero. A partir del año 49 después de Cristo se pone el calendario solar, que se ya incluye otros 2 meses que son enero y febrero, que no existían. Los propios pueblos íberos pues quisieron preservar y conservar pues, la tradición de que fuese el 1 de marzo. Ha venido marzo, bienvenido sea, se cubren los campos con sus flores bellas. Marzo es el primero en lucir las flores. Las marzas las cantan los mozos entre 11 y 15 años. La condición primordial es que los mozos sean solteros. Naturalmente estas tradiciones ya no se siguen con el rigor de entonces. Nosotros tenemos desde 7 años hasta 87. Pues ya introdujimos a las mujeres. Fue un cambio radical que hemos hecho en las marzas. Nobles caballeros, nobles caballeros, La vestimenta de marzas no es uniforme. Cada mozo lleva lo que cree conveniente. El marcero necesita apoyarse a lo largo de 5 o 6 horas que puede durar el canto de las marzas. Y desde luego lo que no puede perder de ninguna de las maneras, la boina. Con los tiempos ha ido cambiando un poco la bufanda por el pañuelo rojo. En cuanto a las albarcas, efectivamente había que ir andando por callejas pues muy mal asfaltadas y lógicamente la albarca era imprescindible en aquella época, ¿no? Cuando pedimos marzas siempre se dice aquello de somos los marceros, cantamos, rezamos, nos vamos. Y el ritual comienza por pedir licencia al alcalde, a la máxima autoridad del ayuntamiento. Entonces se pide autoridad, una vez que se da licencia al alcalde, es cuando empieza la ronda por los diversos lugares del municipio. ¿Cantamos, rezamos o nos vamos? ¡Cantad, chavalones, cantad! Nos vamos a Cataluña. En el caso de que hubiera un enfermo en la casa o hubiera fallecido alguien por aquel tiempo, entonces Con la boina en mano y una rodilla en el suelo, pues se reza un Padre Nuestro. Presentación, alabanza, petición y despedida, esas 4. Ni es descortesía, ni es desobediencia. En casa de nobles, cantar sin licencia. Polanco es pueblo noble y a todos cantaremos. ¿Cantamos, rezamos o nos vamos? todo lo que se canta lo han evocado primero los abuelos y los bisabuelos que todavía tiene la gente de hoy. Es decir, es algo que forma parte de nuestras vidas y la gente sabe que tiene que salir.
el destino de ese dinero ya no es una cena ni una comida, es llevárselo a los más necesitados. Bien, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que habéis visto con este vídeo que se grabó precisamente, como ha dicho Manuel antes, en coincidencia y para hacerlo, además, coincidir también con el nombramiento de bien cultural y material. También luego tuvimos una especie de recital, digamos, en el Palacio de Festivales de Santander, y fue algo muy bonito. Lo único que os puedo decir, y me vais a permitir también que cuente alguna anécdota, yo de este vídeo me acuerdo que nos mandaron a los marceros venir de marceros en junio, y además ya bien avanzado junio, y recuerdo que aquel día que se ha grabado, creo que alguno de vosotros habrá podido identificar que se grabó en Thanos, la primera parte del vídeo, pues recuerdo que estábamos con bastante calor y todos estábamos que nos sentíamos absolutamente, vamos, extraños con el atuendo de marceros cuando algunos acabábamos de venir prácticamente de la playa. Era una cosa bastante rara. Yo creo que con el cambio climático que algunos niegan, no sé, pero que con el cambio climático que yo creo que podemos ver, algún día igual se cantan las marzas en la playa. No lo tengo demasiado claro. Bueno, voy a hablar un poquitín de lo que era el atuendo de los marceros. Hemos oído aquí en el vídeo que los marceros no iban y siguen sin ir, al menos los marceros de Torrelavega. En otras rondas sí que imponen, digamos, un estilo, un traje, digamos, único, pero nosotros no. A nosotros siempre nos dijo Juan José Crespo que había que ir como iba la gente de los pueblos, o sea, más que lo que teníamos que llevar, él lo que nos decía siempre era lo que no teníamos que llevar. Por ejemplo, en los pueblos hace 70, hace 80 años, la gente no llevaba pantalones vaqueros, la gente no llevaba playeras. Pues lo lógico es que tampoco los llevemos ahora. La gente no llevaba paraguas con propaganda, pues lo lógico es que tampoco se lleven ahora. O sea, la gente salía pues como iba normalmente vestida en el pueblo. Y elementos fundamentales del pueblo era algo que hoy no hemos traído, pero que vamos, que nos veréis a todos los marceros con ello los que vengáis el día 29, que es una vara. La vara era fundamental pues para guiar el ganado, para ahuyentar a los animales que les venían, incluso para guiarse ellos también en algún momento durante la noche. La vara, muchas de ellas son de avellano blanco, pero otras son de otro tipo de maderas, pero la vara es un elemento absolutamente fundamental. Como ha dicho también Juan José Crespo, la boina. La boina en el pueblo era una manera de protegerse del frío, y si no caía en chuzos de punta, pues también era una manera de protegerse de la lluvia. He querido traer dos boinas aquí. Una, fijaros, al darse la vuelta creo que podéis ver un poquitín el porqué. Yo he dicho dos boinas y no lo he dicho bien. Es una boina y una chapela. Quiero que veáis la diferencia entre lo que es la chapela. Esta es vasca, y veis la falda, digamos, lo que va, digamos, de lo que se sujeta en la cabeza hasta aquí. La falda es mucho mayor en la chapela vasca, y eso que esta no es muy exagerada, que las hay bastante más exageradas, los que son del mismo Bilbao las llevan más potentes, y en cambio la boina montañesa es más pequeñita, se ajusta más, si se quiere, a la cabeza. Esta en concreto era de mi abuelo, que era un señor pues nacido cerca de la Vega de Pas, pero que por razones de la guerra y eso tuvo que emigrar al País Vasco, y él siempre quiso llevar, hasta que se murió, y murió aquí en Cantabria, siempre quiso llevar la chapela vasca, pero creo que se puede distinguir bastante bien. La boina era un elemento fundamental. Las albarcas, lógicamente, era un elemento fundamental para ellos, pero no eran unas albarcas como ahora, que las mandamos a hacer, que nos las decoran, que son muy bonitas, eso no, sino que eran albarcas absolutamente lisas. Las albarcas cumplían una función absolutamente básica, la de poder andar por el campo, poder protegerse de la lluvia, e incluso también eran un buen aislante del frío.
dentro de las albarcas a veces iban calcetines gruesos, otras veces iban simplemente zapatillas y otras veces iba esto, que son los escarpines, efectivamente. Esto, bueno, pues hoy en día también los barceros, algunos, no todo el mundo lleva albarcas, veréis que muchos llevan zapatos normales, pero los que llevamos albarcas, pues algunos llevan las zapatillas, otros calcetines de lana gruesos y otros pues nos hemos podido comprar, yo me lo compré esto en una ferretería en Nueva Ciudad, estos escarpines que son de lana y que se ajustan muy bien a la albarca y además con un calcetín, aunque no sea muy grueso detrás, pues protege bastante bien del frío. Un elemento importante en los pueblos era el farol. Este ya es de pila y eso, pero habéis podido ver ahí pues faroles mucho más auténticos, y el día 29 traeremos, junto con alguno de estos de los chinos, vamos a decirlo así, pues también veréis faroles de los de verdad, o por lo menos mucho más parecidos. En muchos de los pueblos no había iluminación, entonces la manera de guiarse, la manera de iluminarse era con el farol. Y el farol, veréis que termina aquí en una argolla, porque el farol normalmente no lo llevaba la gente así de la mano, algunos sí, pero otros lo llevaban con un ganchito que a su vez se sujetaba a la vara. Hablamos del farolero en las marzas porque, claro, al ser las rondas pequeñas, no había más allá de 1, 2, 3 personas a lo sumo que llevaban el farol, pero el farol era algo absolutamente elemental para ellos, absolutamente esencial. Y el campano, bueno, pues el campano lo utilizaban normalmente con los animales, pero el día de las marzas servía para indicar que llegaban los barceros. Y para dar una cencerrada en los sitios en que no se portaban bien, al final se daba una cencerrada y se le llamaba de todo, claro. Sí. Como la rotona que vamos a ver después. Como la rotona que vamos a ver, justo. Bueno, luego, ya voy terminando con esto. El pañuelo se incorpora más tarde. El pañuelo, cuando las marzas se cantan a finales, o se cantan en el siglo XIX, muy poca gente lleva pañuelo. Normalmente la gente suele llevar una bufanda oscura, que era lo que ellos llevaban también en el pueblo. Pero sí que es cierto que cuando va entrando el siglo XX, hay marceros o hay mozos, mejor dicho, que lo incorporan como un símbolo de fiesta. O sea, el pañuelo no es nada más que eso, es un símbolo de decir, bueno, pues las marzas, aparte de ser unos cantos petitorios, ser unos cantos solidarios, que de esto hablaremos más tarde, hablaremos después, pues las marzas también eran una fiesta para los mozos, y un símbolo de fiesta era el pañuelo. Hemos traído aquí dos, bueno, pues un pañuelo liso, que es bastante antiguo, ¿verdad?, que tiene más de 60 años, era del padre de Manuel. Y este otro que he traído, bueno, pues es un pañuelo un poquitín más decorado. Como veis, bueno, pues estos se encuentran ahora mismo, pues mucha gente los lleva a las fiestas tradicionales y tal, pues lo suele llevar. Como cosa ya más anecdótica, he querido traer un par de cosas. El pañuelo normalmente se ataba con un nudo, lógicamente, con uno o con dos nudos. Hoy en día muchos barceros hemos sustituido el nudo por una albarca, así que esta, por ejemplo, nos la ha hecho Titi, un albarquero y un artesano del folclore cántabro, que además este año le hemos hecho marcero mayor. Los que estamos en la ronda marcera de Cartes, además de la de Torrelavega, pues es nuestro marcero mayor de Cartes. Esa en concreto la ha hecho él. Y como ultimísima cosa, pues las marzas tampoco fueron ajenas a la pandemia que tristemente nos vino a visitar hace unos pocos años. Y hubo algún año en que no se pudieron cantar en las calles, en que no se cantaba con la garganta, sino como dice un compañero nuestro de la junta directiva de la Ronda Marcera de Torrelavega, no se cantaban con la garganta sino con el corazón. Y en aquellos días lo que sí que encargamos pues fue unas mascarillas un poquitín especiales con el escudo de la Ronda Marcera de Torrelavega, que podéis ver aquí, y lo de las marzas 2021. En el 2021 lógicamente no pudimos salir a la calle.
Sí que es cierto que ese día, cuando íbamos a la compra, cuando tal, pues llevábamos estas mascarillas que prácticamente todos los marceros hemos querido conservar. Simplemente esto, lógicamente las mascarillas no formaban parte de ningún atuendo, sino que hemos traído como nosotros. Al hilo de lo que contaba Roberto. Mirad, ahí tenéis una foto antigua, de gente de Marzas, creo que es Retortillo, en el Valle de Campo. Fijaros, no van vestidos de fiesta, porque nosotros, como representamos lo que se hacía, no van vestidos con traje típico regional, van vestidos con traje tradicional, lo que tenían. Eran muy pobres, era una economía de subsistencia, usaban los pantalones, cuando los pantalones ya no los correspondían, los remontaban, metían otro por debajo para tapar las faltas, llevan boina todos, lo veis, que llevan todos boina, llevan la vara, que hoy se me ha olvidado, la tengo en el coche, pero se me ha olvidado, y van acompañados por un burro. Nosotros también en Torrelavega vamos acompañados por un burro, el burro siempre llamamos Marcial, porque era de Marcial, un señor de Thanos que tenía burros, y desde entonces Marcial, pues Marcial es el primer burro fue Marcial y desde entonces Marcial se llama como se llama. Y entonces observad eso, que llevan las varas, pero llevan ropa normal. Y en aquellos años la gente pues no iba de colorines, iba con ropa oscura, como pues ha dicho Rodolfo, de ropa bastante oscura. Bueno, seguimos. Bueno, las marzas y la solidaridad, lo que os decía. Nosotros ahora mismo, las marzas eran solidarias ¿en qué sentido? Lo dijimos el año pasado, pero lo remarcamos este año porque es importante. En esa sociedad de finales de... Estamos hablando de 1880 hasta la Guerra Civil, hasta 1936. En ese periodo era una sociedad pobre y todos los pueblos se vivía una economía de subsistencia, ¿de acuerdo? Y además no había ningún servicio de asistencia social. Si imaginaros una viuda que se había quedado viuda y que tenía unas goteras en el tejado, pues por una parte normalmente eran personas mayores y por otro no estaba bien visto que una mujer subiese a un tejado a arreglar una gotera. ¿Quién colaboraba en esos casos? Los mozos del pueblo. La gente joven del pueblo eran los que colaboraban y hacían cosas. O cuando por casualidad pues tenían que ir al médico dos personas mayores, no había quien les acompañase, pues siempre se recurría a algún mozo, era quien les acompañaba. Cuando en la huerta tenían que hacer las labores más duras de cavar al inicio de primavera, pues también, si se podía, pues algún mozo era ahí. Los mozos colaboraban ayudando al resto, los mozos que eran los que estaban más a mano, pero podían ser mozos o podían ser otro vecino, pero normalmente en muchas ocasiones eran mozos. Había que ayudarse, no había otra forma de vivir. Entonces, ¿qué ocurría? Que a ese acto de ayudar, los mozos durante 4 veces al año, en las 4 veces que se podían cantar marzas, pues lo que hacían era pedían, pedían y los vecinos le daban el dao, pero el dao era lo que tenían. Podían dar un poco de dinero, pero era muy raro, la gente no manejaba con dinero. Era una economía de subsistencia, de trueque, y entonces pues le daban qué es lo que tenían en los pueblos. Pues tenían los productos de la matanza, porque en todas las casas había chones, y se criaba el chón, 1 o 2 o los que se pudiera, se mataba por San Martín, y esos productos después, aprovechando del cerdo la manteca, la grasa del cerdo, se metía en conservas, normalmente en vasijas de cerámica, y se mantenía en sitios más o menos fríos para conseguir que se conservasen durante todo el año y poder ir cocinando. Se sacaba, ellos podían tener eso, podían tener chorizo, podían tener morcilla, tocino, podían tener huevos, porque en todas las casas había también gallinas, podían tener el que tenía un nogal o podía ir a una finca que tenía nogales, pues tenía nueces, podía tener castañas, podía tener avellanas, ese tipo de cosas era lo que les daban. Podían tener quesos, tenían vacas y tenían tanta leche que podían hacer queso, que eran muy pocos los que podían hacer. Entonces le daban ese tipo de productos. Y con el poco dinero que obtenían, pues eso lo sumaban a lo que hacían, y la tradición era que se hiciese después unas sobremarzas. Se hacía una cena o una comida, normalmente comida más bien, nosotros hacemos cena, pero normalmente en aquellos tiempos era más bien comida. Y esa comida era imprescindible. Lo normal es que acudiese el cura, no fuese a pasar algo raro, porque en esa comida ya no estaban los mozos solos. En esa comida los mozos marceros invitaban a las mozas.
Y entonces no fuese a pasar algo raro, pues también tenía que ser invitado el cura a la comida. Y normalmente no lo rechazaba, la invitación, la verdad. A veces me costaba más dar permiso para cantar que rechazar la invitación a la comida. Entonces, el DAO, que es lo que hicimos, era una contraprestación por lo que los monjes habían ido haciendo durante todo. Ahora mismo, todas las rondas que conozco, puede que haya rondas pequeñas que van por ahí en pueblos y tal, pero todas las rondas que conozco que están más o menos organizadas y que piden por ahí, ninguna pide para ellos. Nosotros, absolutamente todos los que nos entregan dinero y productos en especie, todo lo que nos entregan, se lo entregamos a Cáritas Parroquial. Se lo entregamos a Juan Carlos, el párroco. Hace un momento he estado viéndole porque he ido a llevar unos carteles como vosotros y hemos estado hablando de eso, porque en el Parlamento, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer una actuación el día 1 de marzo, el Parlamento, el año pasado ya les pedimos que en lugar de darnos una cesta muy bonita con productos de morro y tal, que lo que queríamos eran productos de primera necesidad, que era lo que en realidad necesitaba Cáritas Parroquial. Todo lo hemos negociado y este año pues han aumentado lo que van a dar y hemos estado hablando con Juan Carlos precisamente de cómo se va a efectuar esa entrega. Entonces el Parlamento les va a hacer una entrega, bueno, les autoriza a que le pase una factura por unos productos de primera necesidad que él ya ha dicho que es lo que necesita. Y nosotros es lo mismo, o sea, todo lo que nos entregan. El año pasado nos dieron 2 jamones, nos dieron unas botellas de vino, nos dieron un montón de cosas. Por ejemplo, en el barrio de Covadonga, la Asociación de Vecinos hace una campaña en todos los comercios para recoger productos de primera necesidad. El año pasado nos entregaron pues igual 40 kilos de cosas, pues bueno, todo lo que hay al día siguiente o los 2 días se lo traemos a Juan Carlos y él es el que se lo entrega a Cáritas y ellos se encargan de esto. Entonces, plenamente solo, ¿de acuerdo? Que eso quede claro porque hay gente que es que piensa que nosotros lo que pedimos nos vamos a quedar con ellos, nosotros no nos quedamos con nada. A veces, y eso tengo que reconocer que es culpa mía, a veces no damos publicidad al momento en que se lo entregamos al párroco. Pero el año pasado yo estaba trabajando y yo ya no podía más. Tengo las fotos y tengo todo con idea de publicarlo y mandar una nota de prensa y no lo entregamos. ¿Tú te recordás las fotos? Seguro que de la producción. El año pasado creo que fueron cerca de 1.000 euros, no fue el año que más se recaudó en dinero, pero luego en comida se recaudó bastante más. Pero ha habido años que se han superado los 2.000 euros. Y nos regalaron el año pasado, que sí, fue un detalle por parte del consejero de Cultura, regaló 50 entradas para ir a oír una orquesta sinfónica al Palacio de Festivales de San Carlos. Entonces, bueno, porque lo dijo y a mí me gustó mucho como lo dijo el consejero, dijo que había que entender que la cultura también es un bien de primera necesidad. Y la verdad es que me parece que fue una buena idea. Juan Carlos decía que nos quedásemos nosotros con ella, digo, no las quiero para nada, son vuestras, ¿no? Y no lo sé al final cómo lo harían para ir o qué. Ha habido años que se han superado. ¿Tanta bulla metéis? A ver qué es lo que queréis. Explica lo que es esto. Sí. Vamos a ver, antes os he comentado que en las marchas lo primero que se hacía, y además lo habéis podido también oír a Juanjo Crespo, lo primero que se hacía lógicamente era pedir permiso a la autoridad, o a las autoridades. Una vez que el permiso se daba, se ensayaban un poco y al caer de la noche se empezaba a ir de casa en casa. También sabéis que lo primero, y eso seguro que ya lo habéis oído mucho antes de llegar nosotros, que lo primero que se hacía era llamar a la puerta y lo primero cantamos, rezamos o nos vamos. Y ha explicado muy bien Juan José Crespo en el vídeo el por qué se decía lo de rezamos, pues en el caso de que hubiera algún fallecido reciente o hubiera alguna persona que estaba muy enferma o esto. No se hacía como hacemos nosotros ahora de plaza en plaza, sino que era de puerta en puerta. Y bueno, intentando representar esto, lo que es la ronda La Fontona de Ruente, hizo en el año 86, con los medios del año 86 y con los medios de una ronda humilde, pues hizo un vídeo en el que... Lo hizo grabado por Televisión Española. Ah, bueno, es verdad. Está grabado por Televisión Española, pero es que las cámaras estaban operadas. No son los medios de la ronda, no es como los nuestros, que los vídeos nuestros están grabados con móvil o están grabados con cámaras, no como la que tiene Pipe, con cosas bastante peores y se nota. Sí. Aunque los móviles ahora mismo graban, tienen unos estabilizadores de imagen que son maravillosos y hacen unos vídeos increíbles.
pero esto está grabado Es con verdad, sí, cámara. que incluso yo he visto el vídeo completo editado y aparece también el logo de Televisión Española al final, no lo sé si al principio. Pues aquí vais a ver en un vídeo pequeño, dura 2 minutos, lo que podía ser perfectamente la llegada a una casa. Se solía cantar 1 o 2 marzas, normalmente marzas cortas, aunque alguna vez también se cantaba alguna de las marzas largas. Luego vamos a explicar las variedades de marzas que había. Y recibían el dao, que se podía llamar el dao o se podían llamar las marzas, porque las marzas no solamente son las canciones, las marzas también era lo que daban. Y de hecho la primera pregunta que solían hacer, antes incluso de cantamos, rezamos o nos damos, era ¿dan marzas? Pues marzas damos, ¿no? Eso también se decía en muchas casas. Pues aquí vais a ver un poquitín, repito, lo que era una representación de cualquier llegada a cualquier casa. Está grabado en Nuente y la grabación no es muy buena, pero creo que puede ser ilustrativa. Tiene una cosa curiosa, que antes, si habéis oído, lo dijo Tino Barrero, que es el que lleva las marzas en polaco, dijo que Sisto de Córdoba, ¿habéis oído hablar de Sisto de Córdoba? Sisto de Córdoba fue el mayor folclorista que hubo en Cantabria, fue el que recopiló la mayor parte de todas las canciones y melodías montañesas y de la que colaboró con él Pepín del Río, y después Pepín del Río pues retomó mucho de lo que él había recogido, lo remezcló y hizo todo lo que estamos escuchando ahora. Y entonces esto de Córdoba, que hablaba de las marzas y decía que era en un preludio que tienen al libro cuarto, donde habla de marzas, él decía que las marzas eran a Cantabria lo que el zorcico al País Vasco o la muñeira a Galicia, que digamos que eran una cosa fundamental. Y también decía, que lo dijo Tino Barrero, que las marzas se cantaban a una sola voz y sin acompañamiento de instrumento ninguno. En esto que vais a ver, están acompañando con almireces. ¿Sabéis lo que es el almirez? Un mortero, pero de bronce. Y yo no lo sé, pero me da la sensación de que aquí han juntado como dos cosas diferentes, algo que se podía hacer en Navidades o que se podía hacer con las marzas. Es extraño, o sea, No es para nada habitual. Yo lo único que he oído, no he oído a nadie más cantando marzas con almirez que eso. Pero bueno, no queda mal, O sea, eso no quiere decir que quede mal, y es de 1986, que ya a estas alturas tiene 40 años, prácticamente, pues es una tradición. No se ve muy bien. Tanta bulla metéis. A ver, ¿qué es lo que queréis? Hola, buenas noches. Aquí estamos en el Bracero. ¿Y qué queréis? A ver si queda algo del show. ¿De algo del show? Sí. ¿Cuánto os han dado? ¿Habéis sacado mucho? ¿Ya creo que habéis sacado algo? ¿Ah? Entonces, cantamos aquí. No, Cantamos, rezamos. Ahora mismo No le toques ahí. y venimos donde ustedes que nos saquen de este anhelo, Se controla que nos saquen de este anhelo, que nos den honor con una docena de huevos, y una docena de huevos, una mantequilla fresca también la recibiremos, también la recibiremos. Y ustedes mi tierra España, para irnos entreteniendo, para irnos entreteniendo. Y si nos mandaron algo, denos lo cuanto primero, denos lo cuanto primero. Que tenemos mucha presa para recorrer el pueblo, para recorrer el pueblo. Vale, muchas gracias. Sí, sí, sí. La mojadura que vamos a aplicar. Sí, más que vais a comer. A ver si el año que viene somos capaces de editar un vídeo que tengo, que grabó Américo
Gutiérrez, el director, sobre marzas. Lo que pasa es que le tengo que editar porque la versión que tengo yo está dañada. Voy a ver si intento hablar con la hija, a ver si ellos tienen una versión que esté bien, porque está grabado en un DVD y parte de ellos no son. Pero bueno, lo veremos en la presentación. Bueno, y ahora vamos a salirnos de esta presentación y nos vamos a ir a la otra que tenemos aquí, porque el año pasado, si os recordáis, a última hora pusimos la rutona. Pero teníamos una rutona grabada que no sonaba muy bien. Tenemos ahora otra versión de José Ángel Fernández, que es una persona muy aficionada al vídeo de aquí de Torrelavega, de la joyería Fidel, que graba muy bien. Y tenemos una versión que está muy bonita y que además se ve muy bien. Fijaros vais a ver el burro, que este año, por cierto, le vais a ver cuando vengamos, traemos unos cuévanos nuevos. No son estos, porque estos que tenemos aquí, que los hemos tenido muchos años, se apolillaron, hubo que tirarlos el año pasado. Cuando acabamos ya decidimos tirarlos, y este año venimos con unos cuévanos nuevos, tradicionales, hechos por un artesano que vive en Solares, pero es de San Roque del Río, ¿de acuerdo? Y él me ha dicho que nos ha hecho unos cuévanos como los que usaba él con su abuela y sus tías para bajar al mercado a San Roque del Río Miero con los productos que venden. Entonces vais a tener unos cuévanos tradicionales un poco menos señoritos que estos, pero bueno, yo creo que van a estar. ¿Me permites explicarles medio minuto lo que era la rutona antes de sí, que lo vean? Y después les podemos dar alguna explicación una vez que tal. Para los que no conozcáis el tema de las marzas, la rutona era una marza, digamos, una especie de marza, más que una marza realmente era un diálogo que iba acompañado de coplas marceras y eso, que se cantaba tan solo cuando se llegaba a la casa de alguien que pudiendo dar, no alguien que era pobre, sino alguien que pudiendo dar, no daba simplemente porque era un tacaño. Entonces, bueno, pues los marceros no solamente le pegaban una buena cencerrada, como antes ha comentado Manuel, sino que también le solían cantar alguna marza, bueno, pues mucho más irónica, con mucha más mala idea, y además de eso le solían hacer alguna chapucilla. Teniendo en cuenta todo esto, Juan José Crespo, nuestro anterior presidente, escribió, basándose lógicamente en relatos marceros, escribió un guión de la rutona que se representa y se sigue representando exactamente igual que en el año 90-91, que es cuando se reinician las marzas de calle en Torrelavega, se sigue representando. Antes se representaba tan solo una vez y ahora se representa dos, como os he dicho antes, en el asilo, en Torrelavega, en el teatro, se representa, y también antes se hacía, y el vídeo este lo vais a ver, en la plaza Roja, para que nos entendamos todos, que es como se conoce, la plaza del grano de toda la vida, efectivamente, pues antes se hacía aquí, ahora ya en ese piso donde está Roñosuro, donde está el tacaño de turno, ya no se puede pisar, está pendiente de una restauración, y mientras tanto pues hemos conseguido un año sí y otro también pues que nos dejen algún sitio, y el último que ya llevamos 2 o 3 años representando es en la plazuela del Sol, justo encima, bueno, pues el edificio este antiguo, el edificio de una sola planta, donde está Difusión. Me estaba intentando acordar del nombre, de donde está Difusión, de hecho es el dueño de Difusión, el dueño del piso, Miguel, y ahí es donde lo representamos ahora. Se representa un poquitín tarde, no es la mejor hora, pero sí que es la tradición justo antes de recibir a marzo, pues en la Fuente de Cuatro Caños, pues hacer la representación de la rutona. Aquí vais a ver un vídeo de una de las representaciones de la rutona. Simplemente, y termino ya, las dos primeras personas, aquí intervienen dos mujeres como las hijas del Roñosuro, como las hijas del tacañón de turno, y esas dos mujeres inicialmente fueron Gloria Ruiz y Esther García. Esther García por desgracia falleció, Gloria no sé si... Gloria vive, ¿verdad? Pero ya no canta, ya no representan la rutona, pero sí se les sigue llamando a las hijas de Roñosuro
Esteruca y Gloria, para, bueno, pues, y así será siempre como recuerda a ellos, ¿vale? Bueno, pues nada más, vamos a poner ahora esto y después comentamos alguna cosa más. ¡Qué derroche de luz! Preparamos marceros por si hay que salir escopetado. ¿Quiénes son los hijos del padre desconocido y raposos mal nacidos que hacen semejante ruido a las 1500 de la noche y de manera tan exagerada? No se apure por la manera de llamar, que no vamos a desgastar mucho el picaporte siendo de bronce. Que mire usted, don Generoso. Sí, dime. Que somos los marceros y habíamos apalabrado esta tardezuca en el portal de la iglesia cantarle las marzas, pues siendo usted señor de renta, generoso por los cuatro costados, a buen seguro nos apurrirán una jartada de costillas, morcillas, moronos, nueces y un jamón. ¡Milagro! ¡Milagro, chachos! Este año también nos va a dar un jamón. Este hombre está tocado de la gracia de Dios. Vamos a premiarle con un fuerte aplauso. Así os despellejéis las manos, que lo que es en mi casa no vais a probar ni a catar ni mi ajuca de queso. Bueno, viniendo de usted seguro que será requesón. Marchamos a dar la tabaca a otro sitio, o a la vuestra pocilga no os vais a coger la edad. Y os entre la gripe asiática o la tusferina, aunque no fuera malo que se os pegara y os durara un año con otro, hombre. Qué generoso es usted siempre, qué bueno, don Generoso, al preocuparse por nuestra salud. Pero pierda cuidado que traemos buena tapadura. Ay, no habléis los de traer, los que siempre rampláis. El año pasado, sin ir más allá, y por estas fechas, desaparecióme la gatuca rambora. Calumnias, don Generoso, calumnias. La su gatuca marcharía de viaje de novios, se estampanó de algún tejado, que bien sabe usted que por febrero los gatos lo hacen hasta en los aleros. ¿Y los 6 conejos que me faltaron qué? Mismamente estaban muertos de hambre, dieron en rumiar la tela metálica de la conejera, salieron las probetucas criaturas al prado y se murieron de una hartada de alfalfa. Vosotros sí que sois unos muertos de hambre. Dejadle, vayan sus miserias con viento fresco a otro sitio. Si no quieren que les embizque a los perros, que no quiero alboroto en mi casa, que tengo 2 hijas, solteras, buenas mozas y buenas gentes. Oiga, don Generoso, cuidado pues, y no se confunda, que a su casa no nos trajo otro afán que no fuera el cantar o las marzas. Ya. Y por cantar, que nosotros sepamos, nunca perdieron la fama las buenas mozas, así que mucho menos las vidriosas, o sea, de verbigracia las sus hijas. Don Generoso, a ver cuando se le ponen goritas y le dan nietos. Bueno, no importará, oye. Quítese, padre, quítese, que así que haga la escalabro yo de una pedra. Pero será posible que todos los años tiene que venir esta plaga. Los muy desgraciados, al borde de la naturaleza. Tienen la poca vergüenza de arrastrarse como los miagos hasta la nuestra casa. Pegar 4 berríos y en todo bien llamar los berrías a unas servidoras. Las más finas y tristes de este pueblo. Y también las más estudias. Aunque esté mal que lo digamos nosotras. Vamos, ahora hay que aguantar. Bueno, sin presumir, que vosotras, por no aguantar, no habéis aguantado hombre alguno. Si ya lo dice mi abuela, donde el badajo no suena, solo hay almas en pena. Ojalá que les llueva algo de viento y se los pelos ojos y los hocicos. Y castigarnos a no poder veros, par de avispas. Lo de avispas lo diréis por nuestras cinturucas. Lo decimos por vuestros aguijones, sois to veneno. Ñeros, ¿no quieren puya? Pues vamos a darles una cencerrada de no te menees. ¿Qué te parece, Gloriuca?
si le picamos los perros como ella. ¡Padre! Ni hablar. Os digo un animaluco y no lo envenenan. Seguro. Pavanearas, que ya esperarán sin tardar. Ven acá para Castellín, asúbate. Mira cuánto la vio, la subo primero. Nos llegó a casa padre en son de guerra. Eso no es verdad. Hemos venido en son de paz, a desearos buen año y a resguardarnos del frío. Farolones, es muy fácil ofender a padre con dejar la mano. A vosotros quería llover de uno en uno. Vosotros no cantáis martas, escarichaos. Vosotros ni hagáis, ojulandrones de los demonios. Y si tenéis frío, tiramos al río. Calla, cotorrona, que los nuestros fríos se curan arrimándonos a la lumbre. Pero los vuestros no los cura ni un milagro. Mira, mételos para adentro, esas que refrescan. Mételos para adentro. Déjelas a la fresca, tío Roñosuru, que el frío con lluvia es muy bueno para el rancio. La lluvia es mucho mejor para tapar lumiagos como vosotros, cobardaliegos. ¡Correntonas! Vamos, hijas, haced el favor de escondernos de esta peste. En cuanto a vosotros, mañana daré cuenta al alcalde de este atropello. Y si el alcalde no me hace caso, voy a, fíjate, aviso al obispo. ¡Al obispo! Como si se lo dices al Papa Francisco Sompiojoso, que por no gastar una brinda de leña no comís caliente ni por Navidad, vergüenza os debía dar. A mí me va a dar infarto. Me va a dar infarto. Véngase para casa, padre, no les haga ningún caso, que son todos unos baldragas con el popular. Mira, Gloriuca, el burro está enluciado todo. Es el más lucido y trisnao de los trisencis. Para mí que todos estos tienen... Para mí que todos estos tienen las solitarias. Y garrapatas donde yo me sé. Vamos, lo que tiene seguro es Arna. Fíjate que usamos que garantía. O cabarras y sabañones, que donde no llega el jabón, se hace la dos. Anda con este par de dos, como si a ellas no les picara nada. Ñeros, vamos a cantar la rutona para que tengan que rascar. Y como otros años y por no ser menos
Uy, no se van. Traiga para acá el vino más bueno que haya en la fresquera, que vamos a premiar con buena cosecha a los señores Martel, por tener el detalle de cantar a los servidores con tanto sentimiento. Y un pimiento, para ello estaba. Acá además de decir que tú pidiéndole por vino para tostajarse por una. Tú hazme caso, Esterín. Y apurre cacharro, ya sabes que tiene el padre para detener a los pies de la cama. Toma, toma. Lo que no pienses, pero... Anda, anda, sin peros. Pero es que el coso que tiene padre para el deber debajo de la cama tiene pelos, Gloriuca. ¿Y qué pelos? Son así de gordos. Que a la buena gente hay que darle vino con mejor sustancia. Toma, toma, el acta seguro. Tranquilo que Gloriuca. Un pelín caliente. Danos que va. En su punto, Esterín. En su punto y con cuerpo. Es como les gusta a los señores marteros. Aroma. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Con decirte que el año pasado le dieron 3 medallas de oro. ¡Ay, me cayó el troncho! ¡Se lo abrí que cagó el oro! ¡Qué color tan cristalino! Es un manjar único hecho solo para el paladar de todos estos señores. Cantar y no preocupados por los tronqueros, que se dan corchu de la botella. ¡Vida va, Marteros! ¿Le he visto o no le he visto? Como una escopeta. ¿Sabéis una cosa que me llama la atención? Estos días estamos dando muchas charlas en colegios, en institutos. Y me llama mucho la atención que vosotros entendéis la obra. Porque ayer hemos estado en un colegio y los alumnos de un instituto no eran capaces de entenderlo. Hay muchas palabras raras que no entienden y aunque no sean palabras raras, la forma en que se pronuncian las palabras, la H aspirada que se dice en lugar de humera, fumera, jaldía, bueno, es curioso. Solamente la forma de reírse se nota. Creo que eso es otra cosa que hay que trabajar mucho. Hay que trabajar no solo marcha, sino hay que trabajar cultura tradicional, el dialecto montañés, hay cosas que es necesario seguir trabajando sobre ello. Y porque es verdad que, os lo digo, se ríen, pero no tiene punto de comparación con cómo lo disfrutáis vosotros. Se nota mucho. Entonces voy a intentar poner otra presentación para seguir el ritmo, porque esto lo vemos saltado. Y me parece que esto no va bien las diapositivas para seguir. Habla un poco de las palabras que han venido diciendo. Sí, al hilo de lo que acaba de comentar Manuel, es que si nos fijamos un poquitín en las letras de las marzas y especialmente en esta de la Rutona, es una auténtica fuente viva de lo que es el dialecto antiguo popular montañés. Hablar de fuente viva cuando estamos hablando de algo que ya ha caído casi en desuso, pero se trata precisamente de eso, de que perdure en la gente y de que no quede en el olvido. Hay un momento determinado en el que sale, en el que una persona se mete con Roñosuro diciéndole algo así como que al toro gargosu le dé una salengua, marcor, lamberizu y también pernera. Fijaos qué tipo son enfermedades típicas del ganado,
que al Jatuku Pintu, ni siquiera muchos de los jóvenes, yo también soy profesor de instituto, y chicos y adolescentes, salvo los que son de pueblo, que yo tengo gente, bueno, pues que viene de trabajo en corrales, esto de gente del Valle de Iguña y tal, y por supuesto los gatos y todo eso les suena perfectamente, ¿no? Pero que al Jatuku, dile a una persona de ciudad, que al Jatuku Pintu la gente minera, Paradís, Jaldía y luego Malera. Creo que son palabras que de ninguna de las maneras se debe de perder. Como una cosa que a mí me parece simpaticísima, que aparece un poco antes en esta rutona, cuando estamos cantando los marceros, estamos cantando la marza rutona, y dice en un momento determinado: no quitará la avaricia ni apartará su maldad hasta que agarre jumeras con la piedra de fregar. Esto tiene hasta un análisis, vamos, una jumera, sabéis que es una borrachera, y las piedras que se utilizaban para fregar se limpiaban y se desinfectaban normalmente con vinagre. Entonces, claro, el vinagre lógicamente desprendía un cierto olorcillo dentro del cual, un cierto aroma dentro del cual también había algo del alcohol, pero fijaros qué poquito alcohol podría haber en el vinagre. Pues no llegará a quitar la avaricia hasta que se agarre una borrachera con la piedra de fregar. Anda que hay que ser avaricioso para ello. Claro, esto es ya digo, es dialecto popular montañés que repito, que es muy bonito, y además es que en todas las marzas que cantamos, o en prácticamente todas, hay alguna palabra. La misma rutona termina diciendo: apurrir vecinos para merendar lo que Roñosuro no nos quiso dar. Apurrir es otra palabra que todavía se utiliza mucho en los pueblos. Yo la sigo oyendo cuando voy por algún pueblo: apurrir, a cotizar, a pagar, porque no queda otra. O Este señor no nos va a dar nada. Porque también hablan de apúrreme el orinal. Lo que dice el cacharro que tiene padre para desbeber: apúrreme. Es acércame. Es a poner dinero o acercar. Tiene los dos sentidos. Los dos sentidos, efectivamente. Bueno, vamos a ir un poco rápido porque nos pasamos de tiempo. Sí, perdonad de verdad si nos estamos extendiendo mucho, y no os sintáis obligados a quedaros de ninguna de las maneras. Si alguien, lo digo porque si creéis que nos estamos extendiendo mucho, pues... Aquí tenéis que el año pasado ya os explicamos los tipos de marzas. Lo primero, las marzas normales, como las que representamos aquí, pero hay unas marzas especiales que son con disfraces. En Soba, en la zona más pegada al País Vasco, hacia el interior, en Soba se cantan unas marzas que se cantan acompañadas por zamarrones. Los zamarrones son unos danzantes que llevan unos conos, los hay también en la Bicanera y los hay en poblaciones, que por cierto es una de las cosas que están en estudio para convertirlo en bien de interés cultural y material. Entonces llevan un cono muy alto y llevan un cinturón con campanos colgados, y al ir andando y ir saltando, pues van produciendo un movimiento rítmico y van produciendo una especie de eso. En Soba se acompañan de eso, por eso son disfraces. Después tenemos, por el tiempo, hemos dicho antes que las marzas se cantaban 4 veces al año. Se cantaban en Navidades, se cantaban en Reyes, los cantos de Reyes, se cantaban en marzo, como las que cantamos ahora, y se cantaban también en Semana Santa, de Pascua. Las marzas pasqueras. Sí. Eso es Sisto de Córdoba, del que hemos hablado, es el que hace esa clasificación de marzas. Y, por cierto, quiero pediros un favor. Nosotros desde la Ronda Martínez de Torrelavega estamos intentando ver si recuperamos los cantos de Reyes. Si por casualidad alguno de vosotros conoce algún canto de Reyes, se recuerda de un canto de Reyes, se lo decís a Pedro se pone en contacto conmigo y estaríamos encantados de grabar la música que tengáis e intentar recuperar el máximo de la letra que podamos, porque estamos intentando a partir del año próximo empezar a trabajar en Reyes, o sea, no en Reyes, en Navidades, empezar a trabajar en colegios con algún canto de Reyes y con algún villancico tradicional, solamente con colegios. Entonces, si alguien se recuerda de alguna cosa que le parece interesante, por favor, se lo decís a Pedro y estaremos encantados. De momento tenemos ya recogidos 3, y el otro día nos han propuesto uno más, que todavía cuando tengamos tiempo, porque ahora es imposible, lo miraremos. Entonces, que sepáis que estamos con él. Canto de Reyes. Y los aguinaldos
a los aguinaldos. Los de Navidades, por ejemplo, en Líbana se llamaban aguinaldos. No hablaban de marzas de Navidad, ellos llamaban los aguinaldos. En Líbana se hacían los aguinaldos, se cantaban aguinaldos, que eran marzas de Navidad, según dice Sisto de Córdoba, porque Sisto de Córdoba todo lo que se pide, él dice que son marzas. Y se cantaban aguinaldos y se cantaban también, se hacía otra cosa que es muy bonita, que es el ramo de Navidad. Es otra tradición, eso se ha conservado más, el hacer un ramo de Navidad, la noche de Navidad, se coloca un ramo a la iglesia, bueno, tiene su cosa. Y había unos cantos tradicionales relacionados con eso. A título de anécdota, en los aguinaldos de Líbana, solo en Líbana, se cantaban tradicionalmente, eran dos cosas, se cantaban mandamientos y sacramentos, de amor siempre, ojo con los sacramentos y los mandamientos, que no es que fuesen a rezar, al contrario. Entonces, se cantaban mandamientos y sacramentos. De mandamientos, en Líbana hay 75 letras diferentes. Cada pueblo tenía una letra diferente. Y de sacramentos, estoy hablando de memoria y puedo variar uno arriba o abajo. Pero sacramentos creo que andaban rondando los 16 sacramentos diferentes. Se ve que les gustaban menos y le hicieron menos versiones. Entonces, en Líbana, que siendo un sitio pequeño, pues había mucha variación. Y lo que tenéis que tener claro es que en Cantabria, con la orografía que tenemos, estructura de valles que van todos hacia la costa, montañas en medio, pues ahora hay carreteras y hay las quitanieves y no nieva y se va en coche estupendamente. Pero cuando estamos hablando 1880, 1930, pues imaginaros que para hacer un trayecto desde Barcelona Mayor hasta Puente Lanza, que puede haber línea más o menos llevando una carretera normal, puede ser 30, 35 kilómetros, no lo sé, no lo miro. Pero igual hacían 200, porque tenían que bajar desde Barcelona Mayor, todo el valle de Caborniga hasta Cabezón, coger la carretera de la costa, llegar cerca de San Vicente y subir todo el valle de Nansa hasta llegar a Puente Nansa. Y todo eso andando a caballo o con un carro arrastrado por animales. Era mucho más difícil la comunicación. ¿Qué ha originado eso? Que en Cantabria, siendo una región pequeña, tenemos una gran variedad de tradiciones y diferentes formas de cantar marzas en un sitio y en otro, o diferentes formas de hacer los bailes en un sitio y en otro. Eso es lo que supone. Ten claro que en Cantabria hay muchos tipos de marzas, ahora mismo no se están trabajando más que unas pocas, pero bueno, yo creo que ha llegado el momento de empezar a recuperar y hacer más cosas. Y esto que os digo de los cantos de reyes es una lástima, porque a mí me parece que es otra tradición muy bonita y que se está haciendo, se hace en algún sitio. Yo no lo sé, no puedo asegurarlo, pero yo veo cosas que dicen que son tradicionales y yo veo que están copiadas del País Vasco, que están dando golpes en el suelo, y eso es una tradición que se hace en los campos de Santa Águeda en el País Vasco. No sé, es como lo de los almireces que hemos visto antes, pues igual sí, no lo sé. Igual sé que es que no estamos suficientemente informados, pero ni la forma de cantar, ni las letras sí que pueden ser tipo marcha, pero ni el tipo de melodías, ni eso de cantar y ser tan rítmico y tan a golpes, a mí me extraña mucho que sea una cosa muy parecida. Entonces vamos a ver si podemos ponernos en marcha y podemos hacer algo con niños, que yo creo que sería una cosa. Y por cierto, con niños tenemos un proyecto que ya hicimos el año pasado. El año pasado juntamos 200 niños cantando con nosotros en el ayuntamiento, en la Plaza del Grano. Este año eran 5 centros, este año estamos trabajando con 10 centros de Torrelavega, pero hemos tenido en un curso que hemos dado otros 14 centros escolares de fuera de Torrelavega, y en Torrelavega vamos a juntarnos, no con los 10 que están en el proyecto, vamos a juntarnos con 8, porque no depende de nosotros, depende de que los profesores decidan salir. Van a trabajarlo, van a salir por su zona y están ensayando marzas y todo lo van a hacer igual. Entonces, el día 28 a las 12 del mediodía, lo vais a tener en el cartel que le he dejado a Pedro, el día 28 a las 12 del mediodía esperamos juntar 400 niños de 8 centros escolares de Torrelavega cantando con nosotros. Niños y niñas. Bueno, yo hablo de niños, ¿verdad? Sí, no, lo digo porque... A ver, bueno, y también hablo de niños, y claro, el año pasado los niños, había niños de 18 años, del segundo de bachillerato.
Claro, Entonces, son primaria y secundaria. Hablamos de niños en el sentido de escolares y después, ya me perdonaréis, pero yo que soy un poco antiguo, yo utilizo muchas veces el masculino genérico, porque cuando yo digo niños, no, yo estoy incluyendo niños y niñas. Y yo también lo he querido decir una única vez, pues para que nadie piense que solamente van a ser niños, pero vamos, dicho esto, yo también... Sí, no, pero es una buena puntualización, porque como nosotros solamente somos hombres, sí. Porque somos... El problema es que nosotros somos muchos. Somos ya 83 personas. Si en lugar de ser 83 pasásemos a abrir a mujeres, iríamos a 200 personas en calle, y una ronda de 200 personas en calle no hay que dar. Ya cuesta manejar 83 personas, es muy difícil hacer las cosas, requiere mucho esfuerzo. Entonces, lo que ocurre es que eso va a caer solo. O sea, porque nosotros ahora estamos formando hombres y mujeres que van a demandarlo y va a llegar un momento en que se va a abrir, va a ser como natural, porque además el problema es que hay mucha gente que a nosotros en tiempo se nos ha criticado mucho. ¿Por qué se nos criticaba? Porque decían que no, que había que abrirlo a la mujer. Nosotros no nos negamos a que canten mujeres marzas. De hecho, nosotros cantamos en cartes con mujeres, con nuestras mujeres. Con nuestras propias mujeres que cantan en cartes también con nosotros. Cantamos con ellas. Sí. Y entonces no nos negamos. Pero además es que siempre se van a lo típico. Siempre se habla del alarde, el desfile que se hace en Irún y en San Sebastián, pero claro, es que allí es un acto. Pero aquí nadie quita de que si el día 29 se junta un grupo de chicas y salen a cantar marzas, nosotros no nos vamos a negar, al contrario, estaremos encantados. Y estamos dispuestos a colaborar con los grupos que surjan. Estamos ayudando en los colegios y tal, y grupos mixtos. Ayer me han mandado de un grupo de la asociación La Vieja Escuela de Liendo, que han empezado a cantar marzas el año pasado y nos pidieron consejo de qué podían cantar, qué no podían cantar. Me han mandado ayer unos vídeos, me han mandado el cartel de lo que van a hacer este año. Nosotros lo hemos publicado en las agendas y lo hemos subido por los nuestros, lo hemos mandado a la vez. Entonces nosotros estamos dispuestos a colaborar y creemos que la tradición es una tradición, pero no para tenerla en una estantería. La tradición tiene que ser viva y entonces, pues si hay que cantar con mujeres, encantados. Además, pues suena muy bien. Si alguien no lo ha visto en cartes se canta que este sábado. Es muy bonito. Lo que pasa es que en cartes el problema que hay es que se cantan en todos los pueblos del municipio. Entonces, a nosotros nos mueven en autobús. No se hace a pie como aquí. Nosotros aquí estamos 6 horas, en Cartes también se está porque lleva mucho tiempo los cargados, pero se hacen en autobús. Pero el tiempo de cante es parecido. En Cartes incluso se empieza un poco. Sí, incluso duran un pelín más las de Cartes que las de Torre la Pena, ¿eh? Bueno, siguiendo. Por la conformación por caso largas, nosotros cantamos marzas largas, pero que son suma de muchas cosas. Y las marzas largas normalmente eran las que llamamos religiosas, que yo digo que no hay nada más contrario a algo que sea religioso que unos sacramentos de amor, unos mandamientos de amor, y yo, para ser sincero, no conozco las obras de misericordia, que se cantaban en Campo, se recuperaron hace unos pocos años, pero yo no la oí conmigo. Y son un poco sacrílegos, ¿vale? Solamente se permitía mojarse un poco de esas cosas en temporada de marzas o de otra manera en carnaval. Y después tenemos profanas y religiosas y las galanas o floridas, que son cuando se han portado bien contigo, y la otra que hay, que es la que habéis visto, que es una marza. Y después... Sí, vamos. Esto que oís es a la ronda Las Fuentes de Reynosa, que es una auténtica gozada escuchar, de verdad. En Campo, así como en la zona esta del Besay, la zona centro y norte de Cantabria, durante décadas se dejaron de cantar las marzas, en Campo se puede decir que se continuaron cantando en los distintos pueblos, e incluso en el año 70 se empieza un concurso de marzas en Reynosa, que ha continuado hasta hace 2 o 3 años, porque ahora mismo ya es una exhibición de marzas más que concurso. Y se cantan de una manera pues más parecida, digamos, a la forma antigua. Nosotros representamos las marzas a 3 voces, ellos se juntan en rondas pequeñas y las cantan a una sola voz. Luego la marza de Campo es distinta
además no se puede hablar de una marcha única de campo, sino de varias, pero la marcha en general de campo es distinta de la marcha que se canta por aquí, lo mismo que la marcha de por aquí es distinta de la de Solà. Lo que os comentaba, las marzas desde una vez, en la guerra civil marca un antes y un después en el tema de los cantos de marzas, y desde... Sí, ya vamos terminando, de verdad, perdonad. Sí, decía que una vez empieza la guerra civil, durante unas décadas se dejan de cantar las marzas por toda esta zona. Y es en el año 1955, como viene aquí, que en las antenas de Radio Juventud se empieza a emitir un guión radiofónico cantado por el coro Ronda Garcilaso. Y esto, mucha gente descubre a partir de ahí las marzas. Las marzas de calle, sin embargo, no resurgen en Torrelavega hasta el año 1990. Se puede decir que más o menos en torno a 1988-89 empiezan a hablar entre varias personas, digamos, de cierta influencia en la ciudad, y dentro de las cuales se encuentran Juan José Crespo, Egusquiza, el actual director de la coral, y Tonino Herrera, el inolvidable director, voz maravillosa que por desgracia nos dejó hace un par de años. El director del y es en el año 1990 cuando 22 personas, todos ellos pertenecientes entonces a masas corales de Torrelavega, empiezan a ir por las plazas y empiezan a representar las marzas. Desde entonces, de forma ininterrumpida, el último día del mes de febrero se han cantado las marzas por Torrelavega. Por lo tanto, este año 94 va a ser la 35ª vez que las cantemos. Aquellas 22 personas llegaron a ser 169 en el año 2010-2011, un grupo tal vez exagerado, y ahora mismo pues ha quedado reducido aproximadamente a unas 83-85 personas de las marzas, de distintos coros, y también muchas personas, como Manuel y yo, que no estamos escritos a ningún coro. Se puede decir que la proporción coro-no coro sería como un 60-40 más o menos. En 1990, que Rodolfo habló de los coros, pero se juntaron de 3 coros, pero también se juntó la Peña de la Albarca, que habréis oído hablar de la Peña de la Albarca. La Peña de la Albarca hacía muchas actividades, eran muy divertidos, y se juntaron, eran los que daban color en gran medida a las marchas que se cantaron en Jaime. Se empezaron a hacer. Sí. Jaime, el dueño del margen. Y bueno, pues nada más, solamente 2 cosas para acabar. ¿Dónde los podéis ver? Aquí, por supuesto, de aquí vamos a ir a la iglesia, pero en la iglesia, en la Asunción, el día 7 a las 8 menos cuarto vamos a dar un concierto y vamos a leer algún relato. Dentro de la iglesia. Vendrá Armando Miguel, también dentro, la iglesia que ahora está renovada, que está muy bonita. Vendrá Armando Miguel, que es un martero nuestro, y leerá algún relato. Es también escritor y leerá algún relato. Y eso lo vamos a hacer ahí. El que quiera, es difícil, pero podríais ir al Parlamento. El Parlamento, el acto del Parlamento, el día 1 es muy bonito. Y este año vamos a hacer también una salida dentro del año jubilar lebaniego. Vamos a subir a Potes el día 9 a cantar marchas. Empezamos en Santo Toribio y después bajamos a Potes a hacer una ronda por Potes, donde vamos a representar la ruta. Entonces, este año estamos un poco copados de actuaciones. Y después lo del día 28, que no se os olvide, con los 400 niños. Esta mañana he estado viendo 2 ensayos en 2 colegios, en el Sagrados Corazones y en el Pancho Cosío. De verdad que creo que va a ser una cosa muy bonita. Si tenemos suerte de que no nos llueva, que las previsiones son malas, pero bueno, nosotros es en el Boulevard, a las 12 del mediodía. De todas maneras, no lo tenéis que memorizar, vais a tener los carteles puestos porque se los he dejado a Pedro, y los vais a tener aquí todos para verlo, todas las paradas en la ronda y todo. Y nada, muchísimas gracias. Perdonad la extensión, muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?